Other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto, como de costumbre, a nuestros espectadores de Iberoamérica. Y bien, en estos días últimos, finales de octubre, se cumplió el centenario de la muerte, quiero decir, del nacimiento, el primer centenario del nacimiento de Doris Lessing, nacida en Irán el 22 de octubre de 1919, por eso acaba de cumplirse, digo, el centenario, y fallecida en Londres el 17 de noviembre de 2013. El Cuaderno Dorado, publicado a principios de los años 60, me parece recordar que en el 62, para algunos una de las narraciones más importantes del pasado siglo XX, y en todo caso, en su género, en la clave feminista, en la que se habla con toda naturalidad y contundencia de las variadas circunstancias alrededor de la sexualidad en la mujer, y algo más tarde, un casamiento convencional del año 1900... bueno, vamos a ver, es que hoy estoy en equivocarme de una manera simpática, o así lo espero. Quiero decir unos años antes. El casamiento convencional es del año 1954 y forma parte de una serie de libros de títulos varios bajo la denominación de Hijos de la Violencia, en el que, repito, el más destacado es un casamiento convencional, en todo caso el más divulgado, ¿verdad? La obra narrativa amplísima de Doris Lessing tiene un marcado carácter autobiográfico desde su experiencia africana, pasando por su infancia y sus desengaños sociales y políticos. Y siempre la mujer, naturalmente, como trasfondo de texto y pretexto. De ideas troncalmente liberales, le fue concedido el Premio Nobel de Literatura en el año 2007 y aún se afanó en escribir un nuevo y último título, Made in England, en el año 2008, ya prácticamente con 90 años. Interesante su consideración respecto a las mujeres escritoras, coincidente con la máxima de Virginia Woolf. Las escritoras, dijo Virginia Woolf, dijo Doris Lessing, las escritoras serán libres cuando, dispuestas a escribir, no piensen si escriben o no como mujeres. Y más interesante, si cabe, vaya la siguiente frase rotunda y clara que dedicó en una reflexión, en fin, de sus últimos años, viendo cómo y en qué iba derivando cierto feminismo radical y delirante. Esto dijo en pura esencia de significado, que seguramente no en su exacta literalidad. Es urgente poner fin a toda esta degeneración del ideal feminista. Y es que no puede tolerarse, como está ocurriendo, dijo, que mujeres maliciosas y estúpidas estén juzgando a hombres buenos e inteligentes. De mi parte, todo mi reconocimiento personal a la vida literaria y a la obra, naturalmente, de Doris Lessing como oportunidad de su centenario. Y desde luego, como hombre, toda mi gratitud al coraje intelectual que representa la autoridad moral de su voz, denunciando la violenta e injusta criminalización del hombre, de todos los hombres, por el simple
hecho de serlo. Y es que, como ocurre con tantas otras cosas desalmadas y gratuitas en el tiempo de hoy, del todo incomprensibles en una sociedad moralmente sana y equilibrada, yo ya aprovecho para decir que para mí la mujer, las mujeres, no son más que una bendición, para las que no guardo más que admiración, respeto y consideración, y algunas veces también amor. Y porque tengo una hija, sé bien cuál es el valor supremo e incomparable, inextinguible del amor. Pues bien, de igual modo, así deseo ser visto yo mismo por ellas, por todas y cada una de las mujeres que recta y limpiamente lo sean. Por eso estoy tan de acuerdo y tan agradecido a la iniciativa luminosa y clarividente y honrada de Doris Lessing, advirtiendo de la peligrosa deriva social de esa caza del hombre bueno e inteligente. Y es que las patologías de uno u otra y los comportamientos criminales, naturalmente, eso ya es otra cosa, con todas sus consecuencias de singular excepcionalidad y con su debido tratamiento jurídico y, en su caso, clínico. En fin, honor y memoria a la persona y a la obra de Doris Lessing, una mujer para la historia de la literatura, una mujer inteligente y valerosa. Y bueno, una mención última, muy sentida, por el fallecimiento reciente, hace un par de días, de Margarita Salas Falgueras. Margarita Salas, como era más comúnmente reconocida, bioquímica, discípula de Severo Ochoa, fue una mujer talentosa y una científica abnegada, seria, rigurosa, exigente y, cuando menos a mis ojos, un punto entrañable. Miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y primera mujer científica elegida como miembro de la Real Academia Española de la Lengua, recientemente, hace unos meses, había sido nombrada como mejor inventora de este año 2019. La próxima vez que nos visite en este plató de Crisol de Cultura Mariano Durán, que es químico, he de pedirle que nos mencione con detalle esencial el muy importante logro de investigación relacionado con el ADN conseguido por Margarita Salas. Vaya nuestra gratitud y todo nuestro reconocimiento a la memoria de Margarita Salas y a su eminente personalidad científica. Descanse en paz. Y bien, es nuestro invitado hoy luminosamente, que tenía yo unas enormes ganas de verlo, Venancio Salcines Cristal, catedrático de Economía, que lo fue en la Universidad Pública, es director y propietario de la Escuela de Finanzas, que últimamente incorporó, si cabe, mayor prestigio. Ahora nos dirá él mismo por qué. Y, de otra parte, viene Venancio Salcines de la tradición familiar de la industria del mueble y preside la fundación que lleva su nombre, desde la que realiza una muy interesante labor social. Economista de gran prestigio, asiduo articulista en La Voz de Galicia y otros medios, escribe igualmente en cabeceras económicas especializadas, como por ejemplo el muy reconocido Expansión. Viajero por demás, sobre todo por la geografía iberoamericana, Colombia como buen ejemplo más frecuente, es además Venancio buen amigo personal desde hace muchos años, y a mí siempre me complace muy especialmente recibirlo en este plató de Crisol de Cultura. O sea, bienvenido, Venancio, ya lo sabes, un placer recibirte. Pues un placer.
Y aparte de estar aquí en esta casa, que es una casa amiga. Y es cierto, ya son muchos años de amistad, de profunda amistad, la que nos une, y también yo creo que tus palabras de elogio están basadas en esa amistad más que en la verdad. Pero, en todo caso, son siempre bienvenidas. Bueno, no podré decir que naturalmente la emoción de la amistad, naturalmente me lleva a hacer una cierta hipérbole del elogio. Es posible que sí. Ahora, la consideración personal que yo tengo de ti, bueno, esto es casi, en fin, no sé cómo decirlo, porque es que esto no estaba naturalmente en el guión. Es decir, lo sabe también Emilio, que está aquí y al que voy a saludar enseguida. Sabe Emilio, sin necesidad de buscar yo testigo directo y concreto, pero sabes tú mismo, de mi rendida amistad por ti y sobre todo de mi admiración personal por lo que haces desde hace tantos años. Sí, y por lo bien que lo haces, o sea, en fin. Bueno, ahí trabajando, ¿no? Y como, vamos a ver, ya que entramos en conversación, un breve apunte, en fin, como te parezca más a propósito, sobre cómo precisamente se transformó lo de la Escuela de Finanzas en los últimos meses, porque yo creo que hay alguna cosa que tienes que decir de manera pública, por razón de mérito y también informativo. Adelante. Bueno, hay una, sí, sobre todo en la ciudad de La Coruña, esto es quizás ya es muy conocido, había un centro, que hará este año 25 años, un centro que es un centro universitario, que está adscrito a la Universidad San Jorge de Aragón. Lo que ocurrió es que en el 1 de julio este centro aprobó una ampliación de capital, por la cual nos hemos incorporado como accionistas un conjunto de empresarios. Pues yo he entrado a la cabeza liderando el proyecto porque soy de todos ellos el único que está en el campo educativo y me acompañan 4 empresarios muy relevantes y muy conocidos de la ciudad de La Coruña. Y me acompañan con un único fin, que es hacer un proyecto educativo de prestigio, de fuerte prestigio internacional. Nosotros pensábamos, creíamos, que Galicia necesitaba una universidad muy vinculada a la empresa, una universidad muy vinculada al tejido económico. Disculpa, lo dijiste tú mismo aquí en este plato en un par de oportunidades seguramente. Lo he dicho, sí, de hecho es algo que yo tenía siempre muy en mente y que parecía que era fundamental, que era un tejido, una universidad muy centrada en lo que es el tejido económico y muy centrada en el retorno, Una universidad no puede ser un monasterio, un lugar de refugio de intelectuales. En la época medieval, todos es sabido, cuando alguien se quería dedicar al estudio y era lo que más en su vida le apasionaba, siempre tenía la opción de ser un monje. Se ponía una dote, la familia ponía una dote, si tenía derecho a ella, ponía una dote, allí se mantenía su posición y se dedicaban al estudio. Pero el estudio como un elemento casi de consumo, estudiar por estudiar, o estudiar por enriquecerte. Pero yo creo que la universidad tiene que ser algo más. O en todo caso, las sociedades necesitan también otro tipo de universidad. Requiere esta y también requiere otra más. Y la otra más es una universidad que está obsesionada con transferir su conocimiento a la sociedad. Pero a la sociedad la que está. A la sociedad la que está. O sea, a mí me puede pagar el Estado por investigar cómo saltan los canguros. Y a lo mejor es muy interesante. Pero es muy interesante en Australia. Pero no es nada interesante en la Ría de Ares ni en la ciudad de La Coruña. Entonces, lo que nos tiene que preocupar es que el conocimiento que generemos en el campo universitario tenga algún tipo de trasvase hacia el tejido económico y social que te rodea. Esa es nuestra idea. Por ese motivo, nos incorporamos a este centro universitario con el objetivo de potenciarlo, hacerlo crecer y convertirlo en una institución universitaria fuerte. Ahora mismo, pues tiene 4 grados, tiene grado de ADE, el grado de publicidad, el grado de arquitectura y el grado de traducción. Estamos trabajando fuertemente en esos 4 campos. Hemos introducido justamente esta semana como una asignatura transversal la inteligencia de negocios, lo que también se denomina en inglés la Business Intelligence, inteligencia de negocios, y ahí somos punteros.
No hay nadie ahora mismo, no hay ninguna universidad ahora mismo en España que esté introduciendo la inteligencia de negocios como elemento transversal. Quiere decir que todos los estudiantes de los últimos años acceden a ese conocimiento. Es decir, necesitamos estar muy, muy a la vanguardia en los diferentes campos. Y además hacemos ese hincapié en que queremos tener un centro universitario muy vinculado al país, muy vinculado a Galicia, y para ello vamos a salir con una política muy fuerte de becas, muy fuerte de becas. Tan fuerte de becas que los estudiantes que tengan un 9 de media en cuarto de ESO y un 9 de media en primero de bachiller van a poder estudiar gratis con nosotros los 4 años. Bueno, dijo gratis, es que yo creo que hay que subrayarlo porque tiene una gran importancia, claro. Es fundamental porque es el proyecto que hacemos sobre todo de país. Esto no es una inversión financiera, ni es una inversión empresarial. Esto es un proyecto de país, de personas que tienen su vida organizada en otros campos del mundo de la empresa y lo que vienen aquí es a aportar, a sumar. Y solo se puede aportar bajo la integración. Ese centro es un centro de talento donde la gente de talento pueda estudiar a coste cero, sea cual sea su nivel de renta. Entonces, los estudiantes más brillantes de Galicia, si desean hacer grado, si desean hacer publicidad, relaciones públicas y traducción y arquitectura, que lo que tenemos, van a poder estudiar gratis en CESUGA. ADE, publicidad, relaciones públicas, traducción y arquitectura. Si cumplen las características que marcamos, si nos están oyendo, tiene un 9 de media en cuarto de ESO, un 9 de media en primero de bachiller, tiene coste de la matrícula de los 4 años 0 euros. No tiene ningún coste estudiar. Tendrían que matricularse mientras hacen el segundo. Sí, el segundo. Te hace una prematrícula o una pre-reserva, sí, mientras están haciendo segundo de bachiller. Si la media no es tan alta, también hay una política de becas muy agresiva, pero ya hay que asumir una parte pequeña de la matrícula. Eso es parte de nuestro sentimiento de apoyo, ¿no? de concepto. No queremos un proyecto universitario aislado del territorio, aislado del país. Queremos conectado por todos lados, conectados con la empresa y conectado con el tejido social. Bueno, pues yo creo que... Y el nombre, que no lo dije. Ah, caramba, es verdad, es cierto. El nombre, bueno, el centro donde nos hemos incorporado para este proyecto es CESUGA. CESUGA. CESUGA son las siglas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, que por cierto hará este año 25 años. CESUGA. CESUGA es el gran proyecto universitario de la Sociedad Empresarial de La Coruña. Bueno, pues Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, CESUGA. En fin, yo creo que es un motivo de particular alegría, de cierto júbilo y por eso había que hacerlo notar, así me lo pareció. Bueno, pues bien, hoy vamos a hablar, cómo no, de economía, aunque ya dije, voy a repetirlo ahora, que con Venancio se podría hablar de otras cosas y además a él le gusta particularmente, yo sé, unos asuntos u otros, en fin, en los que podríamos abordar conversación. ¿Acaso lo hagamos ya para el año que viene? Pero de economía siempre, claro, naturalmente, porque es una autoridad reconocida. Entonces, hoy vamos a hablar de economía, de la desaceleración, o sea, la crisis que viene o que no viene, o ya se verá que nos dice. Que vino ya. Sí, bueno, ya vemos que Emilio está ahí de fondo con él, ¿no? Y su potencial consecuencia de crisis, como decimos. Hay que decir que hoy, sábado, día 9 de noviembre, estamos en víspera de elecciones en España. De tal manera que estamos en la llamada jornada de reflexión, con lo cual referencias explícitas de orden político, ninguna. Pero
sin hacer alusiones directas en clave política, sí expresaremos naturalmente opinión sobre qué entendemos como soluciones más idóneas, más a propósito, para afrontar, en fin, esto de la desaceleración, esto de la crisis que ya auspicia Emilio como que ya está presente, y en todo caso también, si el tiempo nos lo permite, haremos algún apunte sobre política internacional, que si la política arancelaria de Estados Unidos, en fin, la relación Estados Unidos-China, el Brexit, en fin, ya se verá, ¿no? No sé si no será mucha pretensión. Ambicioso, sí, no sé si será mucha pretensión. Bueno, pues vamos a ver, voy a saludar a Emilio, que ya, en fin, es que ya cumple. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues en efecto, estoy de acuerdo en que puede ser un programa excesivamente ambicioso, pero este preámbulo era necesario, es decir, sin duda, ¿no? Bueno, vamos a ver, Venancio, parece ser que en España, por cuanto nos afecta más próximo, ¿no? En España, pues parece ser que se frena el consumo, que aumenta el ahorro, más o menos, que suelen ser señales inequívocas de que algo no funciona bien, ¿no? De que algo va hacia atrás, o en fin, o nos compromete en cuestiones de este tipo. Pues sí, a ver, estamos yo creo que ya Emilio lo intuía, ¿no? Muchos claro, lo intuyen. Sí, yo lo sugerí. Digamos. Sí, yo iba a decir antesala de la nueva crisis económica, pero parece ser que... A ver, bueno, que nos lo diga el técnico. Claro, pero de alguna manera lo intuías en el día a día, cuando sales a la calle y lo percibes, ¿no? Lo que ocurre ahora mismo es que estamos ante un enfriamiento de la economía. Y el enfriamiento tiene una velocidad que algunos creen que es muy rápida. Pero es un enfriamiento internacional. Bueno, de dos campos. Hay un enfriamiento internacional, que es cierto, y hay otro enfriamiento nacional. La cuestión es que... Eso es particularmente interesante, ¿eh? Porque el enfriamiento internacional se sustenta esencialmente por la guerra comercial de Estados Unidos y China. Pero esta guerra comercial hace ya unos días que entró en un armisticio y, sin embargo, no se prevé que llegue el calor, o que llegue el calor de vuelta, ¿no? Si fuese tan causante del frío, sí, pues ahora el armisticio sería más inmediato y no se va a producir. Pues ¿por qué? Bueno, porque hay un enfriamiento doméstico quiero decir, dentro de España, que preocupa por su velocidad. Se cree que enfriamos muy rápido. Enfriar no es dramático para algunos, pero sí lo será para otros. ¿Por qué? Porque para generar empleo necesitamos tener unos niveles mínimos de crecimiento. Una cosa, para entrar en crisis hace falta de crecer, para entrar en crisis. Y hace falta de crecer durante varios trimestres seguidos, lo que se llamaría entrar en recesión. Pero una cosa es tener temor por nuestros puestos de trabajo, que es un tema obviamente muy preocupante, y otra cosa es saber si nuestra economía va a tener la fuerza suficiente como para poder crear empleo. Pero quería preguntar yo, ¿el enfriamiento es debido a que ha caído el consumo o que está cayendo el empleo? El empleo no cae. El empleo, seguimos creando empleo, sí, pero cada día a ritmos más lentos. Entonces lo que estamos viendo es a que nuestra capacidad para generar empleo cada vez es menor. Y ese es el elemento fundamental. Es decir, el gran coste de este enfriamiento no es que el país, después comentamos por qué está ocurriendo, pero el efecto inmediato es que nuestro país no va a entrar en crisis, al menos se espera, en cuanto que cierren compañías o tengamos problemas de desempleo acuciantes. Esto no va a ocurrir o no se espera que pase. Es decir, no estamos pensando que vamos a volver al año 2010, ni al 11, ni al 12, no, eso va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Que el país se va a entrar como un estado de atonía. Un estado de atonía. El que tenga trabajo posiblemente lo seguirá teniendo, pero le va a faltar el viento de cola. El viento de cola. ¿Eso qué afecta? Bueno, eso afecta a montones de cosas. A los ascensos de las compañías. Si las compañías no crecen rápido, tampoco no hay dentro promociones. Era una cierta lesitud o lasitud.
Esto, pues todavía no tiene por qué ser grave. Habrá compañías que son más despiertas y más agresivas, que seguirán creciendo, otras irán menos, pero el mercado laboral estará más quieto. El problema es que tú creciendo por debajo de un 1,8, 1,7, que es lo que se espera para el año que viene, no tienes músculo suficiente como para generar empleo. ¿Y eso qué te lleva? Te lleva de algún modo a cronificar el paro. Ahora hay unos niveles de paro que los expertos pueden valorar en 1,5 millones de trabajadores, aunque técnicamente estamos en cerca de 3 millones de parados, realmente hay un paro estructural del cual tú nunca lo has reducido, ¿no? En los tiempos de la bonanza, año 2007, cuando considerábamos que teníamos pleno empleo, teníamos 1.800.000 desempleados. Y la idea es que España estaba con empleo por todos lados. Y esa cifra se mantiene en nuestra cabeza, ¿no? 1.800.000 es como el suelo. Nadie aspira a bajar de 1.800.000. Es como el tercero, digamos. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en cerca de 3 millones. Entonces tenemos realmente 1.200.000 parados de verdad. De verdad, verdad. Y esos son los que nos preocupan. Y para ese 1.200.000 parados de verdad, que la mayoría están en el norte de España, en lo que se llama España vaciada, están allí. Sí, eso no nos podemos ocupar hoy, pero otro día sí. Esos necesitamos, España vaciada, eso necesitamos crecimiento económico para poder meterlos en el mercado laboral. Y ese crecimiento económico, al ritmo actual, no lo vamos a tener. Con lo cual, ahí es donde está el problema, en ellos. Es decir, que tenga ahora mismo un problema de desempleo, debe de estar muy preocupado. El que esté trabajando no tiene tanta preocupación, porque no está en principio en juego su puesto de trabajo, salvo por cuestiones coyunturales de su empresa. Bueno, pues vamos a ver. Ahora tenemos que dejarlo porque ya tenemos que entrar en nuestro espacio de divulgación. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, nos va a hablar Emilio de su recomendación de lectura de hoy. Adelante. Sí, esto que se aguanta solo es un libro de Stevenson, que es un autor muy conocido, pero no es una de sus novelas clásicas, ¿no? No es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no es Secuestrado, no es La isla del tesoro. Es un libro de sus experiencias en la última época de su vida, en los 4 años que estuvo viviendo en los mares del sur. Stevenson estuvo toda la vida enfermo, de tuberculosis y problemas de pulmón y asociados, tal, aunque luego se murió de un derrame, pero bueno, fueron consecuencias de una vida entera de enfermo, y viajó mucho y anduvo buscando sitios más saludables, y después de una vida muy azarosa, pues acabó efectivamente en Samoa, en los mares del sur, en varias islas, estuvo por allí, y en Samoa se instaló. Allí se fue con su mujer, que era Fanny, pues una divorciada americana que había conocido en París. Es una cosa un poco romántica, pero bueno, los escritores del 19 son así. Entonces se casó con ella, que tenía 2 hijos, que era mucho mayor que él, y con su madre, que había quedado viuda y tal y cual, pues anduvieron buscando un sitio bueno para su salud. Vivieron en un montón de sitios, estuvieron en el oeste americano, y al final, pues por los motivos estos de la enfermedad del pulmón de él, acabaron en los mares del sur. Allí se instala, monta una villa muy conocida que se llama Pailima, a la que le dedicó una canción, Aute, y allí lo conocen los aborígenes como Tusitala, que quiere decir el contador de historias. Él se lleva muy bien con aquella gente, era una persona como muy afectuosa y, en fin, muy poco británico en el sentido de separación y de superioridad de los otros pueblos, tal, y entonces efectivamente pues allí vivió, pero vivió muy poco porque en realidad se murió pues a los 44 años. Y dejó una obra muy amplia, realmente, para lo poco que vivió, y este es pues casi de lo último que escribió, porque son sus impresiones y sus experiencias en esos años, que ha reunido bajo el título de En los mares del sur, que es un título que no esconde nada. Es un libro delicioso, que se lee muy bien, porque tiene un estilo muy clásico, diríamos, muy accesible, porque bueno, su novelística es más bien de acción que psicológica, ¿no? Si lo comparamos con, en un extremo estaría Henry James y en otro extremo pues estaría Conrad y Stevenson, ¿no? Autores más de acción y de aventura,
incluso de una aventura que ya estaba dejando de ser muy actual, porque los gustos estaban hacia la introspección y hacia lo que ahora consideramos la novela moderna, pero él todavía tenía este gusto clásico por, pues, en fin, por Dumas y por los franceses y por la aventura. Todos recordamos, supongo, La isla del tesoro y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Libros de acción y libros para soñar y para vivir. Es un autor que ha gustado siempre a todo el mundo prácticamente. En España tenemos a Sabater, que es un absoluto fan, y en el mundo en general pues a Borges, que es quizá el abanderado en las letras hispanas más importante que ha tenido este autor, que es entrañable él, su vida y su escritura. Y yo es un libro que recomiendo vivamente. La edición es de Valdemar, que tiene unas ediciones maravillosas, así sencillas, pero bien, con todo pegadito, un gusto de ver. Y es un libro relativamente reciente, yo creo que, a ver, sí, la segunda edición, esta que tengo yo, es del 99, no tan reciente, pero bueno, seguramente está accesible. Quería leer solamente una cosa, que es, él escribió un poema cuando ya más o menos sabía que se iba a morir, porque claro, una enfermedad de estas en el 19 ya sabías que te morías joven. Entonces en ese poema él propuso su epitafio, que es el que efectivamente está ahora en la tumba de Samoa, donde muere en 1894. Y el epitafio dice: aquí yace donde quiso yacer, de vuelta del mar está el marinero, de vuelta del monte está el cazador. Esto es la tumba de... Muy Stevenson. Sí, muy Stevenson. Muy Stevenson. De él para él. Sí, en todo caso, yo, claro, con la referencia de Sabater, de Borges y demás, yo también siento devoción por Stevenson. Sí. Es decir, de siempre. Porque todavía llevamos un niño dentro. Claro. Que es a la fuerza. De hecho, en Sabater, en La infancia recuperada, sí, aparece... Y en Criaturas del aire también. Claro, por supuesto. Y luego en Los mares del sur, que es un título además como de película. Es decir, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver, voy yo entonces ya con lo mío, que también tengo yo la pretensión de que se aguante de pie, sí, en fin, y ya se verá, porque no me fío yo gran cosa. En todo caso, es un libro particularmente apetecible, yo creo que para tiempo electoral con mucho mayor motivo, y para tiempo de desaceleraciones, porque tiene siempre un rasgo de humor permanente. Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Le llamaba greguería Ramón Gómez de la Serna a la unión de la metáfora y el humor. Decía capturar lo pasajero, acertar lo que no puede estar en nadie o puede que lo estén todos, definir lo indefinible. Bueno, pues en definitiva, dijo que las greguerías no eran sino fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por casualidad. O sea, muy también ramoniano, ¿verdad? Este volumen es una antología de las muchísimas greguerías. Hablábamos hace un momento, Emilio y yo, de la ingente cantidad de greguerías, sí, de frases a propósito que tiene. Ediciones. Hay una edición mayor que esta, que yo creo que lleva el título de Todas las greguerías o algo así, en Aguilar, de hace bastante tiempo, pero mucho más reciente, uno de los tomos de las obras completas que está editando Galaxia Gutenberg, contiene todavía más greguerías que aquellas que eran todas, o sea que no eran todas. Sí, bueno, estas acogen el periodo de 1910 a 1960 como, repito, antología, naturalmente. En todo caso, la edición de Aguilar a la que tú te refieres, Aguilar es que en su momento cuando editó las obras completas de Ramón Gómez de la Serna, te lo decía hace un rato, sus deliciosos retratos desde el punto de vista biográfico, eso es interesantísimo. Hay otra edición más de obras completas que tampoco es completa, que tengo yo por casa en 2 volúmenes, ahora no me acuerdo, yo creo que no es Aguilar, vamos, en realidad la única que promete ser completa es la de Galaxia Gutenberg, si se acaba. ¿No? En todo caso, yo creo que todos tenemos las obras completas incompletas de Ramón Gómez de la Serna, más o menos, más o menos. Gloria Fuertes había sacado un libro y le había titulado así, Obras incompletas.
Con lo cual Sí, ya yo- no engañaba a nadie. En efecto, en efecto. Bueno, este volumen de Espasa Calpe, en su colección tan reconocida, Austral, pues tiene una muy pertinente e interesante introducción a cargo del crítico César Nicolás, profesor de la Universidad de Extremadura, que enseguida pone en situación, es muy interesante esa introducción, sobre Gómez de la Serna, su tiempo, el ámbito y la esencia de la greguería, etcétera, ¿verdad? Bueno, voy a citar algunas greguerías sueltas, Hombre, sí. en fin, porque merece la pena, ¿verdad? Así sueltas. El cacahuete es un fruto con dedal, que, en fin, no diré yo que sea la mejor, porque son muchas, pero desde luego, Es el difícil cacahuete elegirlo, un dedal. es difícil la mejor. Claro. Tiene una muy simpática que dice, bueno, ahora en los edificios casi no hay porteros, salvo en zonas nobles de las ciudades, ¿no? Pero yo que todavía viví en La Coruña, precisamente, en un piso que tenía portero hace 25 o 30 años, no, hace más de 30 años, pues es muy a propósito esto, porque dice, cuando decimos primo segundo, tenemos algo de porteros situando a un vecino. Era tan celoso que ya resultaba proceloso. Donde el tiempo está más unido, aquí vamos a estar totalmente de acuerdo, donde el tiempo está más unido al polvo es en las bibliotecas. Pues mira, yo me sé una también de bibliotecas que dice, las bibliotecas con los libros torcidos son bibliotecas borrachas. Magnífico. La mía es sobria completamente porque tengo los libros embutidos, apretados de tal manera que no hay ninguno nosotros le hemos torcido en absoluto. Nosotros en Cesuga le hemos cambiado radicalmente la biblioteca, le hemos quitado las mesas y le hemos llenado de sofás. Me parece una idea magnífica porque, entre otras cosas, yo lo practiqué alguna vez de esa manera. Claro, por supuesto, por supuesto. Hombre, Por es otro supuesto. ambiente de lectura, claro. Bueno, vamos a continuar porque si no el tiempo ya nos devora, nos devora. El hielo se ahoga en el agua. Esta es muy simpática. Los ríos no saben su nombre. Después de usar el dentífrico, nos miramos los dientes con gesto de fieras. No voy a poner yo... No, por favor. Ya está muy claro, ¿verdad? El 8 es el reloj de arena de los números. Impecable. El arco iris es la bufanda del cielo. Cuando oigo decir la tea de la revolución, me parece oír la tía de la revolución. La vida es decirse adiós en un espejo. Bueno, y otra última que digo yo, de mi cosecha, como la, De la que te sabes, como la de propia las que te tuya, sabes. sí, bueno, me sé unas cuantas, claro, pero esta que voy a citar es que es muy curiosa, me parece a mí sumamente curiosa, casi desde el punto de vista antropológico. No sé si está o no incluida aquí. Es una definición que hizo de Madrid, que en una frase, en una greguería, explicar Madrid, no diré yo que sea el Madrid de hoy. Seguramente no, porque el Madrid de hoy no es el Madrid del Pichi, o no lo es del todo, No lo sé. o no lo es del todo, pero allí sí le cuadraba bien. Dijo, Madrid es una forma de llevar las manos en los bolsillos. Y yo creo que le cuadraba, pero la idea de Pichi. pero del todo, ¿verdad? Pero del todo. Bueno, pues muy bien. Pues greguerías de Ramón Gómez de la Serna, un incentivo pues para el humor, para la sonrisa y desde luego para la imaginación y el ingenio a través del lenguaje. Hombre, hay una ventaja de las greguerías respecto a otras formas literarias, es que se pueden tuitear. En un tiempo como el nuestro, en fin, de literatura mínima, ¿no? Pues las greguerías son un microgénero. Bueno, y por cierto, seguramente Venancio también, pero tú y yo tenemos particular querencia por este tipo de lenguaje, de greguería, de tal, de ingeniosidad, en definitiva, ¿no? Bueno, hasta aquí, por hoy, nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo.
Bueno, vamos a continuar naturalmente con lo nuestro, vamos a ver si le solucionamos la historia a los políticos, bueno, es una forma de decirlo así, en fin, sin pasar de aquí, que ya se sabe, que naturalmente, pero bien, para todo eso que de una manera tan bien, tan pedagógica explicaste, como de costumbre, ¿cuáles serían, a tu juicio, las políticas más adecuadas, la orientación más idónea para hacer frente a todo esto, a esas consecuencias? Porque decías hace un rato, yo creo que algo sumamente interesante. Quien no tenga trabajo tiene que estar algo preocupado, y quien lo tenga, bueno, lo que no va a tener es mucho estímulo seguramente de ascenso o de promoción, pero no peligrará demasiado. Yo creo que es una consideración muy interesante y además muy plástica, ¿no? A ver, vamos allá. Yo creo que mira, hay un par de datos que yo creo que cuando lo escuchen los oyentes se van a dar cuenta. El peso de las familias y de la inversión, el peso del consumo de las familias y el peso de la inversión privada es algo así como el 80%, cerca del 80% de toda la potencia económica del país. Es decir, ahí se cuece. Después hay otro porcentaje que va vinculado esencialmente pues, al Estado y otro que va vinculado a las ventas al exterior. Pero en ese movimiento ahí te mueves, ¿no? Entre las familias y los empresarios. Bien, ahora mismo las familias, que es casi sobre 2/3 de lo que es la demanda de un país, están en máximos históricos de riqueza. En máximos históricos de riqueza. Y lo cuentas y la gente no se lo puede creer, pero es así, es una realidad. Nunca hemos sido más ricos que ahora, aunque no vivamos como ricos. Pues ¿por qué? Porque tenemos muy arraigada la austeridad. Y tenemos muy arraigada la austeridad, y alguien dirá, hombre, pues yo bajo por las noches, los viernes, y veo a mucha gente en la calle. Bien, usted ve a mucha gente en la calle... Bueno, este es un comentario filosófico interesantísimo. Sí, adelante, claro, en cuanto al ocio de tomar una cerveza, un café o ir a cenar. Pero lo que son las grandes fuerzas de consumo, es decir, cambiar de coche, cambiar de casa, comprar casa nueva, los grandes actos de inversión de una familia, esos no tienen la potencia ni de lejos que tenían hace 12 años. Ahí es donde yo digo que ha arraigado esa austeridad. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Bueno, pues que lo que tenemos que trabajar es en ese cuerpo social, el cuerpo social de las familias. Y las familias que están pidiendo ahora mismo, están pidiendo mucha confianza, mucha tranquilidad, porque la austeridad de las familias españolas es una austeridad provocada por el miedo, provocada por el trauma. Y esto hay que entenderlo. O sea, el cuerpo social central de la economía española es un cuerpo traumatizado, porque es la gente que vivió la crisis del 10, del 11, del 12, del 13. Esas personas, si hoy tienen ahorrados 4 euros, no es porque hayan vivido la bonanza, es lo que yo denomino el ahorro del miedo. Ahorraron lo que pudieron porque llegaron a tener un miedo muy fuerte, muy fuerte. O si fueron despedidos, ahorraron una buena parte de lo que recibieron por el despido porque tenían mucho miedo a lo que iba a ocurrir. Y así hemos llegado a tener el máximo nivel de riqueza. Que esto es importante decirlo, porque una cosa es tener ahorro porque uno le haya ido la vida muy bien y ahorró muy fácil, y otra cosa es tener ahorro porque uno tuvo que reducir el jamón de Serrano por el jamón York. Una actitud preventiva. Preventiva, y lo que se llama en economía ahorro por motivo precaución. Claro. Así hemos llegado a donde hemos llegado. ¿Qué ocurre? Que el país no está ahora mismo en un estado de alarma económica tan importante para que tengamos que seguir en ese estado de alerta. Y realmente, si fuéramos el cuerpo social del año 2002 o 2003, estaríamos consumiendo mucho más. Gastando. Y gastando mucho más. Pero las familias de ahora han vivido el 12 y las de 2002 no vivieron nada similar.
Y eso nos determina mucho esa pauta. Aparte de todo esto, que estamos envejeciendo. Y no gasta igual una familia madura que una familia joven. Esos elementos están en ese camino. Entonces yo siempre digo que el primer elemento que tenemos que hacer siempre es dar tranquilidad y transparencia en los actos económicos. Las familias tienen mucho miedo y no se las pueden asustar. Entonces, primera cuestión, en un gobierno, no generar alarma gratuita. Nunca des alarmas gratuitas, porque el efecto es muy fuerte, automáticamente de reducción de tu consumo. Segunda cuestión, hay que poner en activo todos los motores de crecimiento. Obviamente, las familias es uno de ellos, pero el segundo de ellos es el Estado. El Estado tiene que ejecutar todos sus presupuestos. Y aquí ya también voy a hablar de otro elemento, que son los municipios. Ya estamos en Ferrol y Correo en Coña, etcétera. Tenemos que, cada uno tiene que hacer sus papeles. Para salir de esta crisis, bien, para evitar este enfriamiento, cada uno, y somos muchos, tiene que hacer su rol. En el caso de las familias, mucha tranquilidad, no alterar el Estado, no generar miedo de modo innecesario, para que se suelte en el hábito de consumo. En el caso del Estado, ejecutar presupuestos. Claro, que sería una forma de normalizar. De normalizar la vida económica. Claro. Ejecutar presupuestos. Pues estamos viendo, porque tenemos presupuestos, estamos viendo a muchas administraciones que no gastan. No gastan porque no son capaces de ejecutar el presupuesto. Es decir, hay una pelea endemoniada por tener un presupuesto muy elevado y después acaba el año y solo se gastó la mitad. Eso en el ayuntamiento último, en la corporación municipal última de Ferrol ocurrió. No se gastó todo. No, de hecho, tenemos a los municipios hipersaneados, algunos están hipersaneados, pero no... Pero se gastó por inacción. Por inacción. Claro, claro. Por inacción. Y eso es un elemento. ¿Por qué? Porque cuando tú activas los ayuntamientos, también activas, aparte del presupuesto, también activas las licencias municipales, de todo tipo, de negocios y también de construcción. Porque de nuevo necesitamos sectores que impulsen la economía. Entonces, ayuntamientos muy ágiles, muy flexibles y muy activos son un elemento que yo creo que se considera de modo fundamental. Y después, en cuanto a la inversión, lo que tenemos que hacer es estimular la inversión. Hay que premiar la inversión. Yo creo que es un elemento fundamental. Ahora mismo, Ibersol nos lleva a políticas fiscales, que yo no quiero entrar en más profundidad, porque estamos en un día de reflexión, y ojo me llevaría a meterme pues, a un programa electoral o tal, pero sí haría falta políticas que estimulen la inversión del empresario. Al final es hacer que cada uno de los agentes, son conocidos, familias, sector exportador, ahí sí dependemos mucho del tema exterior, empresarios, administraciones, que cada uno haga correctamente su papel en el juego económico. Así todo se empieza a mover y se genera una atmósfera totalmente distinta. Otro tema, los pensionistas. Los pensionistas están muy preocupados, los jubilados, porque dirán, ¿llegará o no llegará para mí el dinero? El agujero del sistema de pensiones es ahora mismo de 18.000 millones de euros. 18.000 millones de euros más o menos al año. Nosotros podríamos hacer perfectamente una reforma fiscal en el IVA por el cual podríamos recaudar 20.000 millones. Tendríamos pagado totalmente el agujero. ¿Qué reforma? Te voy a poner de modo muy claro. Y lo voy a decir aquí, como no soy político, lo voy a decir aquí. Y yo dudo que esa reforma se haga porque requiere un pacto entre partidos y aquí nunca se pactó nada. Sí, no es un país de mucho pacto. Salvo los pactos de la Moncloa, sí, porque estaba detrás del ejército diciendo o pactáis o golpe de Estado. Aquello, claro. O pactamos o golpe de Estado, pues pactamos. Pero en el caso de... No hay. Pero yo le pongo el ejemplo. A ver, aquí tenemos un IVA de 4%. 4% para... La metáfora del pacto de la Moncloa. Para la alimentación. Es Entonces verdad. yo voy a comprar una lechuga, suponte, y la lechuga yo la pago, si supongamos que cueste €1, la pago a €1,04. A mí se me está subsidiando la lechuga. La lechuga debe tener un coste de 1,21. Si tuviese el IVA de 21, que tiene todo tipo de producto. Pero dice, no, pague usted
el IVA del 4. El reducido. Entonces, de repente, el país me subsidia a mí la lechuga. Yo no tengo necesidad de que nadie me subsidie la lechuga. Yo puedo pagar perfectamente el IVA de 1,21. Y si voy a comprar mañana unas zanahorias, también puedo pagar 0,60 por las zanahorias. Somos muchos millones de españoles que podemos pagar por la lechuga 1,20 €. Muchos millones. Pero para que un número reducido no pague 1,20, un número mucho mayor deja de pagarlo. La vía normal sería que todos pagáramos el IVA de 21 y vía renta le mandáramos un talón a su casa a las personas que no pueden pagar el 21. Y eso es muy fácil. Hoy en día, con la informática y con los datos tributarios, sabemos cuáles son las familias que tendrían problemas para poder aguantar un IVA de 21. Pues las familias, que sean fácilmente detectables, se les transfiere renta. ¿Usted cuánto le va a costar a usted pasar a un IVA de 21 al año? 2.000 euros, 1.500. Pues yo le mando a usted un talón de 2.000 euros. Y le compenso a usted la subida del IVA. A usted, porque le hace falta. Pero el resto del país, que no tiene ese problema, paga el IVA normal. Con eso se iban a recaudar 20.000 millones. Y con eso los jubilados no tendrían nunca más que pensar si hay dinero o no para su pensión. Es algo tan sencillo como esto que acabo de explicar aquí yo en 8 minutos. Podríamos decir que se trata de economía imaginativa. Lo que ocurre es que tiene un trasfondo de verdad práctica incuestionable, ¿no? Ya algo habíamos dicho en otro programa anterior, sí, habías patrocinado sí, porque además es que, en fin, yo creo que es cuestión de repetirlo, no vaya a ser que, en fin, que... Son temas que están, son estudios, que yo no, obviamente, este estudio yo no lo he elaborado yo, lo han elaborado otros investigadores de universidades españolas. Bueno, pero tú lo trasladas muy bien. Que yo resumo y se lo explico a la opinión pública. Cosa que quiero decir, que tenemos muchas soluciones para la crisis. Hay, dentro del campo de los expertos, hay muchas soluciones para la crisis. Lo que tenemos que intentar es que cuando el problema es un problema que requiere a un experto, salga con un experto. Esto es como el caso de los médicos. Usted, si tiene un problema de hígado, ¿a quién llama? ¿A un político o a un médico? Pues tendrá usted que llamar a un médico, que será que pueda decir si el hígado está mejor o está peor, pero el político no sabrá si el hígado está bien o está mal, ¿no? Eso es Platón. Platón contra los sofistas. Exactamente. Y yo creo que no vulneramos la reflexión porque no estamos haciendo mencionando a ningún partido, ¿no? No, de ninguna manera. De carácter político, de carácter general. Pero yo creo que eso es algo que está ahí. En todo caso, el enfriamiento yo creo que va a continuar. Yo creo que no va a dar la vuelta porque creo que todavía no somos muy conscientes, o en todo caso, muchos todavía no son muy conscientes de la importancia de este enfriamiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también qué pasa, porque está distinto que tenemos una cierta conexión con el exterior. Es decir, el tema de la guerra comercial China-Estados Unidos, que yo también digo... No, ya sería a propósito entrarle a eso, que, en fin, ya como... Que yo también digo que yo creo que aquí pero no hay... están pactando un armisticio, decías, sí, ¿no? Y ahora yo creo sí. que no hay una guerra ahí. Yo creo que ahí no hay una guerra. Esto es falso. Yo creo que es falso. Aquí lo que hay es un juego político. Es decir, una guerra comercial es un nuevo campo de juego comercial. Y Estados Unidos no está negociando un nuevo campo de juego comercial. Estados Unidos lo que está es doblándole el pulso a China. Es un tema distinto. Porque está hablando de aranceles y de 4 cosas más. Todo muy mediático. Por cierto, aranceles aplicados a España también, sí, en su caso... ¿Pero eso fue un efecto colateral o es que venían a por nosotros? Efecto colateral, sí, nuestras aceitunas no era un problema para el país. No, es un tema, efecto colateral por el tema de Airbus, la competencia entre Airbus y Boeing. Pero, por ejemplo, ahora mismo, si tú quieres hablar de temas comerciales, de guerra comercial, tendrías que pensar en hablar de Camboya, en hablar de Laos, en hablar de Vietnam, ¿sabes? De determinados países que son plataformas. Ahora mismo China tiene zonas francas, por decir un nombre,
ellos le llaman zona económico especial. Una zona económica especial la tiene otro país. O sea, supongamos que ahora llega a España, cruza la frontera, se va a Marruecos y le dice, mire, quiero que me dé usted aquí una extensión, pues el equivalente a la provincia de Lugo. Y en esa extensión mando yo, solo mando yo. Le doy un talón al gobierno de Marruecos, transfiere una cantidad de dinero. Como un alquiler. Como alquiler. Le alquilo una parte del país. Le mando un talón allí y para que usted se haga carreteras, aeropuertos, lo que sea. Le doy una ayuda al desarrollo al gobierno de Marruecos y usted me deja gobernar esta área. Y de repente llegan compañías chinas, se instalan en ese lugar, ¿para qué? Para captar la mano de obra barata de ese país. Esto está ocurriendo ahora mismo en el sur de China. Como China ya es caro, empiezan a moverse. Entonces una gran parte de la producción, aunque pueda parecer que es producción china, es realmente producción que está ya en otros países frontera con China. Todo esto, que ahora mismo es crucial, no está en la mesa de debate de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump lo que está es pensando en los obreros blancos industriales de lo que ellos denominan el cinturón del óxido, que antiguamente se llamaba el cinturón manufacturero, que son los estados industriales del norte. Esos famosos estados que fueron tan importantes en la guerra, ¿no? En la guerra civil norteamericana, en la guerra de secesión. Y ahí es donde está, dando un mensaje, porque él tiene elecciones en todo un año. Entonces quiere dar la imagen de que él sí ha doblegado China. Él, a diferencia de Barack Obama, a diferencia de los Bush, etcétera, él sí ha doblegado a China, que le ha obligado a cambiar su política exterior, pero es un elemento puramente estético. No hay, si quisiese entrar en el tema central de la globalización, como dice y pregona públicamente, tendría que estar entrando en India, tendría que estar entrando en el sur de China, tendría que estar entrando en muchos más sitios, y no entra ahí. Ahí no entra. ¿Por qué? Porque al obrero blanco que está allí en Montana o que está en esos estados, no le es indiferente la India. Su cabreo es con la India. Su cabreo es con China. Claro. Bueno, yo creo que quedó muy clarificado esto, pero sumamente clarificado. Bueno, pues un apunte ya, Se amnistían seguramente. nuestras aceitunas, ¿verdad? Sí, así es, así es. Mira, y eso, ese asunto, ese tabarrón, que ya es un culebrón enorme del Brexit, que no acaba, Ni el ¿verdad? Brexit, ni madre. Porque es una cosa. Qué fatiga. A ver, ¿cómo está a día de hoy? ¿Tú cómo ves esto? Es agotador. Esto es un agotador. Es que es una cosa de verdad. ¿Cómo se llamaba aquella serie que yo empecé a estudiar? Entraba a trabajar en la universidad, La Dama de Rosa, ¿no? Aquellos culebrones, aquellos primeros tiempos de televisión privada. Sí. La Dama de Rosa, ¿no? Sí, sí. Que nunca terminaba, la pobre, nunca terminaba. Sí. Nunca daba, sí, es que esto del Brexit, además da bandazos, nada de... En fin. Ahora les han concedido hasta enero, creo, ¿no? Una prórroga. Yo creo que al final van a ir a elecciones, y posiblemente las elecciones tengan un carácter plebiscitario. O sea, lo que pase en las elecciones va a ser determinante. Si gana, obviamente, Johnson, pues se va a reforzar, ¿no? Pero yo creo que los candidatos van a ir con una postura muy fuerte. Igual que ahora parece que mañana a veces vamos a votar sobre la crisis a un lado o a otro, o sobre Cataluña a un lado o a otro, yo creo que en Reino Unido, cuando haya elecciones, se va a votar mucho Brexit sí o Brexit no, ¿no? Y según sea el resultado, pues posiblemente nos encontremos ante un nuevo referéndum, o sencillamente no, o una mayoría parlamentaria que hará la desconexión pura y dura. De todos modos, en el caso de ellos, yo creo que hay una cierta mentira, A ellos les han contado la historia de que pueden pivotar su crecimiento sobre Estados Unidos, de que se crea un nuevo desarrollo, entonces que su mercado, en vez de ser el mercado europeo, pues va a ser el mercado norteamericano, ¿no? Y que ellos pueden llegar a ser pues, una especie de plataforma de Estados Unidos pues, en Europa, etc. Yo creo que no va a ser así, es decir, que para ellos realmente si pierden el mercado europeo van a tener un coste importante y que les va a afectar como potencia. De hecho, bueno, hoy ya Reino Unido no es la primera potencia de Europa, mientras que lo era hace un siglo, bueno, al término de la Segunda Guerra Mundial. Se podía decir que Reino Unido era el primer país de Europa.
o el Reino Unido ya está en el orden de tercer país de Europa, después de Francia y Alemania, en todos los parámetros, ¿no? Italia y España no tienen el nivel todavía que tiene el Reino Unido, pero bueno, Italia en producción global no queda ya muy lejos. El Reino Unido ha perdido toda su fuerza. Sí es cierto que mantiene, y de un modo muy acertado y muy inteligente, su conexión con sus antiguas colonias, lo que es la Commonwealth. Sí, eso lo hizo muy bien, Muy bien. históricamente. Pues sí. Históricamente. Es decir, hay que tener en cuenta que los detalles de carácter simbólico pueden tener una importancia capital, ¿no? Sí. El hecho de que las bebidas en los países de la Commonwealth se precinten, digamos, con autorización expresa de su majestad, Vaya es que pañuelo. esto es tremendo, ¿no? Quiero decir, psicológicamente, esto tiene una importancia decisiva, porque claro, hay una fidelización de las cosas, es decir, por parte de los países hay una especie de afecto, porque claro, repito, lo simbólico es fundamental, ¿no? Entonces, Fue también yo, un proceso diferente cuando rompieron las colonias. Mientras en nuestro caso, generalmente la ruptura fue la ruptura contra los nuestros, o casi una guerra civil, ¿no? Españoles contra descendientes de españoles. O sea, los que se rebelaban en las colonias claro, eran los nietos de los que habían emigrado a esa colonia hacía unas décadas. En el caso de... y empezaron a ser la nueva oligarquía colonial, los criollos. En el caso de Reino Unido, mucho pasó a la oligarquía local. O sea, cuando ellos se marchan, la India no queda gobernada por blancos británicos, como sí pasa en Perú, o sí pasa en Colombia, o sí pasa en Bolivia, o pasa en Perú. No, la India queda gobernada por una élite hindú. Y vas viendo en África lo mismo va ocurriendo, quizás con excepción de Sudáfrica, pero la mayoría son oligarquías locales, en Asia es muy frecuente. Es un proceso de transferencia de poder hacia la oligarquía local indígena del lugar. Y eso ellos lo hacen con cierta inteligencia, ¿no? Porque no hay tanta relación de amor-odio, como fue en el caso de América, que la ruptura fue fratricida. Bueno, he visto carteles en los museos de Colombia, cuando fue un proceso de guerra de independencia, que lo que se hacía era excomulgar. O sea, cuando todavía gobernaba el rey, se excomulgaba al que propugnaba la independencia. Y cuando ya había ganado la independencia, se excomulgaba a los que apoyaban a la corona. O sea, el que tenía el poder excomulgaba al otro. sí. Al otro. La Iglesia Cambiaba el siempre- poder y cambiaba la excomulgación. La Iglesia siempre ha sabido estar del lado Bien ubicada. del poder, claro. Bien ubicada. Sí, en todo caso, esto que voy a decir naturalmente está lejos de ser síntoma de nada, ¿no? Pero si lo cito será por algo, ¿no? No hace tanto, unos cuantos meses, yo di noticia aquí mismo de un comentario que me había hecho un venezolano que me encontré en la calle, en fin, y que me hizo un comentario, por otra parte, elogioso del programa, ¿no? Y en una parte de la conversación, muy interesante, un hombre de una cierta referencia culta y tal, me dijo lo siguiente: ¿qué hace el rey de España que no se dirige a los países iberoamericanos con intención de autoridad? Más o menos. Yo me quedé muy complacido, quiero decir, en la parte emotiva que representaba aquello, y al tiempo bastante sorprendido. Y entonces le hice repetir, porque si se refería, dije, es que dijo rey de España, ¿no? Y expresamente me dijo, no, políticos no, ni gobierno, ni tal, no, el rey de España. Dice, en la seguridad de que muchos hispanoamericanos estarían esperando lo que él ordenara. Más o menos así, ¿no? Bueno, pues yo
en fin, para nuestros espectadores hispanoamericanos, unos críticos con esta consideración y otros afectos a ella, pues en todo caso, esto es lo que me dijo. Y no estaría yo muy lejos de considerar que pudiera ser así en muy buena medida. Tú andas por allí bastante, Sí, en fin, ¿eh? Yo ando así, ando mucho, sí. La verdad que, sí. Estuviste hace muy poco todavía, ¿no? Yo puedo haber estado en América Latina, no sé, pues, En todo caso, la ascendencia 80 moral veces. del rey de España, de la corona española, yo creo que tiene... Este personaje que tuviste sería posiblemente venezolano, hijo de gallegos, posiblemente. Ah, sí, no, Claro, concretamente de ferrolanos. Claro, pero esto le afectó mucho, le influye mucho, porque ahí llevan 2 siglos diciendo siempre que el culpable de todo es España. Si tú hablas con el pueblo más llano, con la gente que tiene un nivel intelectual más bajo, la percepción de España es la causante de su crisis. Sí, bueno, yo creo que eso forma parte del discurso, claro, de un discurso Pero ahora hablas de Venezuela. justificativo. ¿Qué? Hablas de Venezuela. No, en general. Cuando ellos están en su desarrollo, en zonas muy pobres, que hay zonas pobres amplísimas, en América Latina, se dice que el culpable no es el gobierno que lleva allí gobernando 20 años o 15 años. No, que el culpable de la pobreza somos nosotros. Que nos fuimos hace 2 siglos. Hace 2 siglos, iba a decir yo. Sí, sí. Claro, chavos, pero aún así fue tal el impacto negativo que la burguesía sigue usando el fantasma de España. Pero eso no es más que política. Pero algunos le creen. Claro, pero bueno. Sí, claro. Somos pobres porque nos robaron el oro hace 2 siglos. Sí, Claro, ¿dónde he ido? Además, yo? cuestiones Somos tan ricos, lineales, pero no ¿no? somos tan ricos como podríamos porque nos siguen robando. Nos siguen robando, Eso es sí. ese argumento. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sin eso duda. está muy Sin duda. arreglado. Hombre, yo entiendo más a los que son pobres que se quejen, aunque sea, en fin, de una queja poco fundada, que a los ricos. Bueno, en todo caso, el asunto ya se terminó. Es decir, no sé si quieres decir algo a No. modo de cierre, porque el tiempo ya se nos acabó. Bueno, hay que gastar más, ¿no? Esa es una de las conclusiones de lo que dijiste. Mira, y tener menos mira, miedo. cuestión, y además, racionalmente, estamos en un momento ideal para invertir con dinero bancario, porque están los tipos de interés muy bajos. Entonces hay que pelearlos, ¿eh? Uno no puede ir por la puerta así y pide un préstamo. Si va así por la puerta, a la buena de Dios, a un banco, le van a empaquetar un 7%, un 8%, y eso no deja de ser una cantidad importante de tipo de interés. Pero los empresarios que tienen sus compañías más o menos saneadas están financiando al 2,20, al 2, al 2,20, al 2,40, ¿sabes? En el medio plazo. Que hoy el dinero te cueste el 2,50% al año es prácticamente dinero gratis. Es un momento muy bueno para poder invertir. Y quiere invertir de verdad, que puede invertir, porque esto es un momento histórico donde el dinero te lo regalan. Bueno, pues yo creo que esta es la exhortación más gastar. optimista, naturalmente, que podemos darle para finalizar el programa. En fin, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy voy a leer un breve poema de André Breton, el surrealista André Breton. Y lo elegí hoy por una doble circunstancia. Por una lectura de hace pocos días, en las que se entremezclaba la figura para mí tan admirable de Fernando Arrabal con André Breton, y de otra parte la presencia, la recomendación de lectura de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que en cierto modo pues hay ahí un cierto parentesco surrealista, ¿verdad? Bien, vamos con ese poema de André Breton, un poema breve, repito, de entre los suyos escritos entre los años 1940 y 1943. El poema se titula Interior y dice así: una mesa servida con el mayor lujo, desmesuradamente larga, me separa de la mujer de mi vida, a la que veo mal, entre la estrella de vasos de todos los tamaños que la mantienen caída hacia atrás, descotada
como un golpe de viento. Este poema está recogido de la edición Poemas 2 de André Breton de los años 1935 a 1948, edición de Visor, Madrid, 1978. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí, naturalmente, Crisol de Cultura en este sábado 9 de noviembre de 2019, víspera de elecciones en España, de elecciones generales. En fin, que Dios reparta suerte e inteligencia en los votantes. Que las vamos a necesitar. Que las vamos a necesitar. Ahí está la postilla complementaria de Emilio, tan pertinente. Bueno, Venancio. Como siempre, un placer y igualmente, un honor. Igualmente. Igualmente. Yo complacidísimo, ya sabes, y ahora, pues, en fin, vamos a dejar que transcurra el año, y si te parece allá en el horizonte de enero-febrero, pues volvemos a empezar. Feliz. ¿Estamos de acuerdo? Yo me veré feliz. Bueno, un placer, naturalmente un placer, ya sabes que sí. Bueno, nuestro próximo invitado, atención que es muy interesante esto, ¿eh? Nuestro próximo invitado será Ramón Soto, que acudirá al plató de cultura, de Crisol de Cultura, quiero decir, por primera vez, pero que va a volver en repetidas próximas entregas. Esa es la previsión, precisamente para hablar del mismo asunto que nos ocupará el próximo sábado. Ramón Soto, además de su condición de marino eminente, marino ilustrado, culto, de verbo fácil y una capacidad literaria estimable, pues es un especialista, aprovecho que no está presente porque se sonrojaría un poco, pero un especialista importante en la figura, en la personalidad y en la figura literaria de Álvaro Cunqueiro. Mi admirado Álvaro Cunqueiro, y yo creo que de todos nosotros, tú y yo también, naturalmente. Sí, yo también. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer una primera entrega vamos a partir en varios programas la figura literaria y la personalidad biográfica de Álvaro Cunqueiro. Vamos a empezar por la biografía. Y más o menos le dedicaremos un par de programas a la biografía. Yo creo que más o menos puedo anunciar que empezaremos en 1911, o sea, cuando nace Cunqueiro, y llegaremos a finales de los años 40, más o menos, el próximo sábado, repito, con la presencia de Ramón Soto. Ya veis que va a ser un programa sumamente interesante, así que, en fin, id disponiendo tiempo a propósito. Y bien, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia, en fin, tenazmente fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, vuestra complicidad y vuestra simpatía, que también sabemos que alguna hay. Por otra parte, ya sabéis, la recomendación de costumbre, si estáis viendo este programa en su edición del sábado, sabed que seguidamente, en unos cuantos minutos, se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, que nos vemos el próximo sábado, Crisol de Cultura, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, entre 7:30 y 8, según necesarios ajustes de programación, y después ya en Internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. En fin, será un placer volver a conversar con vosotros y para vosotros, con ustedes y para todos ustedes, el próximo sábado en Crisol de Cultura. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.
while other folks been working by the light of day.